Iniciar una familia es una gran ilusión para muchas parejas, pero ¿qué pasa cuando no se consigue un embarazo? La infertilidad afecta a un importante número de parejas y es causada por factores tanto físicos como emocionales. Por fortuna, ahora se cuenta con muchas alternativas para revertir esto. En este DocChat te vamos a platicar lo que necesitas saber sobre los problemas de infertilidad y cómo solucionarlos. Ya comenzamos. Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con mi gran amiga, la doctora Sara Ponce. Ella es ginecóloga. Y pues primero que nada, gracias por venir el día de hoy, mi Sara. Gracias, Carlos. Y pues es la segunda vez que viene Sara y ya este tema que nos pidieron muchas redes sociales, hablar sobre la infertilidad. Vaya que es un problema que está viviendo muchas personas hoy en día, suena cada vez más en redes sociales, en las noticias, etc. Entonces quería yo platicar contigo de esto, mi Sara, pero primero empezamos, ¿no?, definiendo qué es la infertilidad. ¿Nos puedes platicar qué es? Sí, miren, la infertilidad es cuando una pareja está intentando concebir y lograr un embarazo. Y si la mujer ya tiene más de 35 años y este intento, teniendo relaciones sexuales frecuentes sin ninguna protección, no se logra en 6 meses. Pero si tenemos menos de 35 años, podemos intentar 1 año, relaciones sexuales igual, continuas, sin protección, y ya pasando 1 año se considera como infertilidad. Perfecto. Ahora, una vez que una persona tiene infertilidad, y justo con esto me encantó cómo lo defines, ¿no? O sea, a partir de esta edad. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, ¿qué es lo que debe de hacer esa persona? Ellas deben de acudir, a sus chequeos ginecológicos como de rutina, como todas saben, una vez al año nos tenemos que revisar, aunque nos sintamos bien, aunque no tengamos ningún problema, pero al pasar 1 año intentando y no lográndolo, los dos juntos me tienen que ir a consulta ginecológica, tanto hombre como la mujer. Y si tenemos más de 35 años, también tenemos que ir a los 6 meses a un chequeo. Cada vez suena más esto. ¿Y por qué crees que sea esto? O sea, ¿crees que... A ver, primero que nada, la primera pregunta es, ¿si hay más infertilidad que antes? Número 1. Y 2, ¿por qué crees que sea esto? Sí, efectivamente hay más casos de infertilidad que antes. ¿Por qué? Porque pues últimamente hay muchos estudios que tienen que ver con todo el estrés que manejamos, la ciudad donde vivimos, las cosas que comemos, consumimos, que cada vez están más procesadas, más artificiales. Pero la realidad hoy en día es que cada vez hay más infertilidad porque cada vez nosotras nos queremos embarazar más grandes. Antes, por ejemplo, tu mamá, ¿qué edad se embarazó? Mi mamá, ¿qué edad se me embarazó? Y ahorita, pues no, yo le llevo como 10 años y todavía no me he embarazado, ¿no? Exacto. Y nosotras cada vez queremos estudiar más, prepararnos más, trabajar, y de repente se nos va el tiempo y decimos, ay, creo que quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Y es por eso que ahorita vemos muchísimos más casos de infertilidad. Entonces digamos que la primera causa es edad y después justo otras que ya son multifactoriales, otros factores, ¿no? Sí. Ahora, ¿crees que esto, o sea, digamos que el problema de la infertilidad, ¿crees que en cuanto a estrés podemos manejarlo sin necesidad de ir a lo mejor al ginecólogo o cosas así? ¿Le podrías dar ese consejo o más bien es tal cual ir al ginecólogo inmediatamente en cuanto pase este tiempo? De hecho, una de las causas así principales y factor de riesgo es que tengamos mucho estrés o algún problema emocional como tristeza, depresión, ansiedad. Y sí es muy importante que ese punto lo trabajen también antes o durante el proceso que están intentando embarazarse. Por ejemplo, alguna paciente que me tenga algún estrés emocional o algo que le preocupe, primero hay que ir al psicólogo o al psiquiatra mientras están en este intento para que este no sea un factor que entorpezca el intento del embarazo. Te lo pregunto porque hay muchas personas que justo, ¿no? Es que estás estresada, por eso no pega, ¿no? O sea, por eso no se embarazan, ¿no? Entonces, creo que luego pueden caer mucho en eso, ¿no? Las personas. Claro, o sea, toda la gente de nuestro alrededor a veces nos puede decir así como que, ay, no te estreses, por eso no logras embarazarte. Ay, es que estás muy estresada y no te embarazas. Es un factor, pero no quiere decir que por eso no se logran embarazar, 100%. Bien, y ahora, ¿qué métodos hay en general como para tratar esto? O sea, si tienes infertilidad, ¿qué métodos hay para poderte embarazar? Es todo un mundo eso, ¿ok? La verdad, ya todos los tratamientos actuales hoy en día son muy diversos, tanto estimulación de mamá, tanto sí revisar también hacia papá, que esté todo correcto en él. Ahorita el más avanzado es la fertilización in vitro, pero no quiero que piensen que esa es la
primera alternativa que debe de ser. Muchas veces hay cambios en la rutina de nuestras relaciones, en nuestros ciclos, cambios que tenemos que hacer o dejar de consumir o dejar de comer ciertas cosas para que podamos lograrlo de una forma más sencilla. Y después de eso hay un paso siguiente que a veces puede haber coito programado, o sea, relaciones sexuales en ciertos días exactos, a veces inseminación, que esto no quiere decir que es nada como que se inserta así todavía óvulo y espermatozoide, sino en algún día tú de tu fertilidad que nos inserten los espermatozoides a nosotros. Y ya lo más avanzado es la fertilización in vitro, que es esto, que se junta un espermatozoide con un óvulo y ya nos insertan mini embrioncitos. Me encantaría que nos ayudaras a responder una pregunta del público, mi Sara. Claro. Hola, ¿cómo puedo saber si puedo llegar a tener problemas de infertilidad? Mira, es una muy buena pregunta porque nosotras igual y como nos cuestionamos de, ay, ¿cómo me doy cuenta antes si en un futuro voy a tener algún problema o qué características debo de tener o causas? Existen varias causas. Una de las principales es cuando nosotras llegamos a ser irregulares en nuestros periodos menstruales, pues sí tenemos que ir al ginecólogo para que nos revise por qué razón somos irregulares. Claro. Otra causa es si tenemos mucho dolor en nuestras menstruaciones, sangrado muy abundante, porque podemos tener algo en nuestro útero, por ejemplo, endometriosis, miomas, algún pólipo, que es otra de las causas de infertilidad en nosotras las mujeres. Y además, si nosotros tenemos algún problema hormonal, por ejemplo, esto que está muy de moda, que es el ovario poliquístico, que está muy sonado, y también si tenemos algún problema de hiperprolactinemia, algo en nuestra tiroides o diabetes. Ahora, aquí, y es una pregunta también del público, que sí cabe mencionar muy importante, decir, a ver, ¿cuánto es, ¿no?, culpa de la mujer, la infertilidad, y cuánto es culpa del hombre? Porque creo que a veces, pobres mujeres, luego es estar haciendo estudios y como que hasta en épocas antiguas solo se estudiaba a la mujer. ¿Nos puedes decir un poco las cifras? Porque es más o menos parecido, ¿no?, las causas de infertilidad. Sí, de hecho esa es una muy buena pregunta, porque como tú mencionas antes, a la única que nos estudiaban era a nosotros nos hacían toda la bola de laboratorios, estudios y así, y no, pues pobrecita es infértil, ya no se puede embarazar, bye, voy a buscar otra esposa, voy a buscar a alguien más, ¿no? En la antigüedad eso pasaba mucho. Sí. Actualmente ya todos los estudios y el 40% de las causas de infertilidad es del hombre. Y de hecho es algo muy sencillo. El primer estudio que ellos se tienen que hacer es la espermatobioscopía, que es un análisis de sus espermatozoides, donde incluye como el conteo, las características, que estén bien, que no tengan ningún problema. Y con solo ese estudio nosotros podemos derivar si los tiene que ver alguna otra especialidad como urología o biología de la reproducción. Está padrísimo eso, porque es pues muy sencillo, un estudio al hombre y ya 40% ahí, exacto, descartas las cosas. Está bien fácil para ustedes. Exacto. Ahora, entre el otro 60%, vale la pena, justo como mencionabas, acudir al ginecólogo para ver cuáles son, ¿no?, las causas de esto. Claro. Ahora, una pregunta que a mí se me hace muy interesante de esto es, nos platicabas un poco como al principio de pues, la edad, ¿no?, de los 35 años, es un punto de corte interesante. ¿Nos puedes platicar por qué esto es relevante? ¿Qué pasa con esta reserva ovárica? ¿Nos puedes explicar qué es? Sí, miren, la gran diferencia que hay entre nosotras y ellos es que desde que nosotras estamos adentro de la pancita de nuestra mamá, nosotros nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener para toda la vida. O sea, una vez que nosotras nacemos, tenemos nuestra reserva ovárica que es para siempre. ¿En qué momento esta reserva ovárica empieza a disminuir? A partir de que tenemos 30 años. ¿Por qué digo que es diferente? Porque ustedes siguen produciendo sus espermatozoides, aunque sean unos viejitos, pueden llegar a veces a ser papás también, ¿no? Exacto. A diferencia de nosotras. A partir de los 30 puede disminuir y esto es muy sencillo de medir, cómo está nuestra reserva ovárica, con un laboratorio que se llama hormona antimuleriana, que esa nos los podemos tomar en cualquier laboratorio, es de sangre y te la puedes tomar el día que sea, no tienes que esperar algún día específico de tu ciclo. Lo más recomendable es que a partir de los 30 años, si estamos nosotras deseando embarazarnos, sí tenemos que ir viendo cómo está nuestra reserva ovárica. Sin embargo, más importante todavía es si ya estamos cercanas a los 35 años, sí estárnoslas midiendo, si todavía no tenemos deseo o no queremos intentar en ese año un embarazo. ¿Por qué? Porque vean, en la medicina, o sea, el momento ideal para embarazarnos es desde que tenemos 21 años hasta los 30 años, pero uy, no, ya cada vez nosotras nos queremos embarazar muchísimo más grandes. Sí, exacto. ¿No? Y es por eso que es importante. Y esto está súper interesante porque sí existe una prueba sencilla, relativamente, que es de sangre, como mencionas, para saber pues, cómo estás más o menos en tu reserva, qué tantos óvulos te quedan, etcétera, para poder ver si eres fértil, ¿no? Sí. Ahora, aquí dices que podría ser, ¿lo recomendarías en general para personas mujeres mayores de 30 años?
Muchas veces si tenemos esa duda, porque a partir de los 30 yo sé que a veces estamos en este proceso de que si queremos hacer o alguna maestría o algún doctorado o irnos a vivir a otro lado o todavía no tenemos una pareja estable o al revés, tenemos una pareja estable y queremos seguir disfrutando, haciendo viajes, conociendo, haciendo muchísimas más cosas y decimos, ay, ¿qué hago? ¿Me espero un poquito más o no me espero más? Si estamos en esta duda, no los tenemos que hacer. Pero cuando definitivamente ya se me lo tienen que tomar, si es que todavía no tienen un plan más cercano, es a partir de los 35 años, para que puedan seguir decidiendo qué sigue. Vamos a ir con otra pregunta del público. Claro. Aún no sé si quiero ser mamá. ¿Me recomienda congelar mis óvulos? Muy buena pregunta. Actualmente ya existe más tecnología y sobre todo porque pues ya hay más estudios y nosotras cada vez nos queremos embarazar más grandes o hay momentos que a veces no sabemos si nos queremos embarazar o queremos ser mamás o no queremos ser mamás. Entonces de repente nos puede llegar los 35 años, como ya habíamos platicado, y estar en este conflicto de que no, pues no tengo una pareja estable, no sé si quiero ser mamá o no quiero ser mamá o quiero ser mamá soltera, ¿qué hago? ¿Cómo me apuro a encontrar una pareja para tener así un hijo o no? Sí. Afortunadamente ya existe esto de la congelación de óvulos. Entonces, si llegamos a los 35 y todavía no tenemos algo cercano o un plan cercano o todavía no decidimos, lo más recomendable es que sí congelemos nuestros óvulos. Sí tenemos que ir justo con un especialista que nos guíe bien en qué pasos tenemos que hacer, porque sí nos tienen que dar medicamentos, preparar de forma adecuada. Sí es algo que se tiene que pagar, también el almacenamiento de esos óvulos, y puede ser que no los termines necesitando. Hay veces que si ya llegamos a los 37, supongamos, y queremos así intentar un embarazo, lo logramos sin problema. Pero si llegamos a los 39 y queremos un embarazo y estamos intentando los 6 meses y no logramos, padrísimo, tenemos óvulos reservados. Exacto, ¿va? Justo, es como un seguro, digamos, sí, ¿no? Exacto. Ahora, nos preguntan mucho también, y quiero que nada más para que notes la diferencia, también nos preguntan de congelar embriones. ¿Nos puedes decir, para que todos entiendan cuál es la diferencia y pues qué tanto duran y qué tan viables son? Sí, miren, yo sé que esto es algo así muy polémico. Los embriones es hasta que ya tuvieron un tratamiento de fertilización in vitro. Y eso hizo que tanto un espermatozoide como un óvulo bioquímicamente se unieran y ya tuviéramos unos mini embrioncitos. Eso es hasta que ya se logra una fertilización in vitro y pueden ser que algunos de estos embriones hayan producido de más. Entonces les pregunto a los papás si ellos tienen plan en un futuro tener otro embarazo más para que se sigan preservando y se sigan guardando, o si ya no tienen deseo de tener otro embarazo. Entonces es una gran diferencia, sí, los ovarios a estos tienen muchísimo menos vida, sí se tiene que decidir a lo largo de 1 o 2 años si se siguen preservando o no preservando. En cambio los óvulos sí se pueden almacenar mucho tiempo. Perfecto. Vamos a ir con otra pregunta del público. ¿Los tratamientos para infertilidad son muy caros? Miren, hay muchos tratamientos para la infertilidad. Actualmente sí es algo que es costoso, pero iniciar a tratar la infertilidad hay cosas muy, muy sencillas. Hay veces que nada más me van al ginecólogo y lo único que descubrimos es que en realidad papá y mamá tenían una infección. Y resolviendo esa infección y teniendo relaciones, ya, me pueden lograr un embarazo. Hay cosas muy sencillas, igual programarles exactamente en su etapa de evolución, de ovulación, perdónenme, que tengan ahí justo las relaciones sexuales y me no logran un embarazo en vez de que tengamos así relaciones esporádicas, y eso no es costoso. Ya si nosotros vamos avanzando en los procesos, que sí se necesitan ciertos medicamentos, los medicamentos actualmente en todo el mundo sí son costosos. Bueno, igual en todo el mundo no, porque también en Estados Unidos, en algunos otros lugares, ya hasta podemos también, entran dentro del seguro. Y eso, actualmente en México las aseguradoras no cubren eso. Exacto. Entonces sí es algo que me tienen que ahorrar. Y ya lo último que es la fertilización, sí es algo que es costoso. ¿Nos puedes explicar nada más, para que la gente también, luego damos por hecho que la fertilización in vitro se entiende, ¿nos puedes explicar básicamente en qué consiste? La fertilización in vitro sí se tiene que estimular tanto a mamá como a papá, y sí se separan tanto óvulos de mamá como espermatozoides justo de papá. Y hacen biológicamente en un laboratorio que es especializado en esto la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Y después se decide y se analiza que esos embriones tengan los menos riesgos y menos patologías posibles para cuando ya sea justo la fertilización, que después lo introducen en nuestro útero para que nosotros podamos concebir en un momento perfecto y preparando nuestro útero previamente.
así muy puntual, ¿qué porcentaje de éxito tiene una fertilización in vitro? ¿Qué creen? Es muy bajita y les va a sonar así súper bajita, ¿va? O sea, es desde el 10% hasta el máximo 30%. 30% es mucho. Yo sé que nos imaginamos así que, no manches, tan poquito, entonces no me voy a lograr embarazar. No, la tecnología está muy avanzada y se los prometo que esto es un porcentaje muy, muy alto. Sí. Aunque lo sintamos así muy bajito, del 10 al 30%. Vamos a ir ahorita con Adri y ahorita regresamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad y la nutrición. Va a haber diferentes nutrientes claves para el tema de fertilidad, como por ejemplo ácido fólico, los ácidos grasos omega 3, la vitamina B12, y en general se ha visto que la dieta mediterránea podría tener un impacto positivo sobre la fertilidad. Por otro lado, una alimentación en donde abunden grasas trans, donde haya muchos alimentos ultraprocesados, se ha visto que podría tener un impacto negativo en el tema de la fertilidad. Se ha visto que las mujeres podrían estar más propensas a concebir si es que llevan una alimentación adecuada en ácido fólico y también una dieta rica en isoflavonas. Por otro lado, para los hombres se ha visto que el consumo de antioxidantes, es decir, consumo de alimentos como frutas y verduras, también va a ser muy importante para que tengan una fertilidad adecuada. Es también muy importante considerar aquí que se debe evitar el exceso de vitaminas antes de la concepción. Por ejemplo, se ha visto que demasiada vitamina A puede tener un impacto negativo para el desarrollo del feto. Es súper importante que previo a que las mujeres o que las parejas quieran quedar embarazadas, se visite a su profesional de la salud para ver cómo se pueden optimizar las posibilidades de embarazo. Todo esto mediante una dieta y una suplementación adecuada. Calentar y estirar es sumamente importante en tu rutina de ejercicio para mejorar tu rendimiento y prevenir lesiones. Es súper importante que el calentamiento no sea estático, es decir, que sean movimientos dinámicos para preparar a los músculos para los movimientos que vas a hacer. Por ejemplo, si vas a entrenar brazos o espalda, puedes hacer movimientos dinámicos jalando los brazos hacia atrás o tal vez abriendo y cerrando para preparar esos músculos. En cambio, cuando estires, los movimientos deben de ser estáticos y yo te recomiendo que sostengas los movimientos por 30 a 60 segundos más o menos. Por ejemplo, para estirar tu hombro, un buen estiramiento podría ser llevar tu brazo hacia el frente, empujar con tu mano contraria y mantener ahí la posición mientras respiras y relajas el músculo. Espero que estos tips te hayan sido útiles. Yo soy Dani Méndez. Bienvenidos de regreso a DocChat. Estoy con la doctora Sara Ponce, ella es ginecóloga, y estamos hablando sobre infertilidad. Hay una pregunta del público que es súper interesante y da mucho para platicar. Vamos a escucharla. Soy lesbiana. Mi pareja y yo queremos ser mamás. ¿Esto es posible? Sí, afortunadamente hoy en día es posible. Y qué padre que quieran ser mamás. Existe un método de fertilización que se llama ropa, que lo que hace es que es el óvulo de una de las mamás y el embarazo es justo en el útero de la otra mamá. Entonces está padrísimo. Sí, digamos, nada más para explicarlo entonces, y para que la gente entienda perfecto, es agarran un óvulo de una de las mamás, lo fertilizan con, eso sí tiene que ser prestado, obviamente, ¿no? Sí. El espermatozoide, y ya que está fertilizado, lo ponen en el útero de la otra mamá. De la otra mamá. Y así las dos participan, digamos, en esto. Claro, y las dos son mamás. Exacto. Oye, y también, esto es un tema que da para muchísimo de qué platicar. Sí, mucho. Y sí, hay muchísimas cosas. Yo te quería preguntar un poco como acerca de algunos tips, como manera de cierre, que nos platiques, para que la gente pues pueda prevenir y optimizar un poco, ¿no?, los problemas para que no ocurran, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de los tips? Sí, miren, pues básicamente todo lo que hemos platicado ahorita con todas las preguntas, como a lo que podemos así llegar de conclusión, es que sí se me hagan su chequeo ginecológico una vez al año. Si en algún momento tenemos irregularidades o molestias, dolor, mucho sangrado en nuestras menstruaciones, también tenemos que ir al ginecólogo. Si nosotras tenemos menos de 35 años y llevamos con nuestra pareja estable, sin protegernos y teniendo relaciones frecuentes y no hemos logrado embarazarnos en un año, los dos me tienen que ir justo a consulta ginecológica. Y si tuviéramos más de 35 años y ya llegamos a los 6 meses, también tenemos que ir los dos a consulta ginecológica. Si además nosotras sabemos que tenemos otra enfermedad, por ejemplo, algún problema en la tiroides, diabetes, sobrepeso o algún problema también depresivo o de algo psiquiátrico, también tenemos que ir antes a consulta ginecológica para que podamos estar prevenidas y en ese momento que estemos intentando y deseándolo, sea algo que no nos genere estrés, lo disfrutemos y sea parte de la concepción.
Yo quiero enfatizar también aquí en estos tips que el hombre participe en este estudio, Claro. porque como habíamos platicado de repente en la sociedad machista, etcétera, como que es el hombre, no, nunca es culpa del hombre, ¿no? Entonces, como que sí, justo en este 40% de las causas de infertilidad, que el hombre con una prueba súper fácil, súper rápida, Sí. podemos darnos ya mucha idea, ¿no? Y por último, la última como pregunta que te quiero hacer, mi Sara, es ¿qué mensaje le darías hoy en día a todos los que estén como preocupados por no embarazarse? Se puede embarazar pues, cualquier persona, ¿no? O sea, ¿esto es posible? Hoy en día, afortunadamente, hay muchísima tecnología. Entonces, si nosotros deseamos y seguimos todos los pasos de un especialista, sin hacer cosas raras o alternativas o así, y si hacernos bien los estudios, es posible embarazarte. O sea, no es un imposible hoy en día embarazarnos. Simplemente sí tenemos que ir con un adecuado especialista que nos guíe bien. Nosotros como pacientes hacer caso a cada una de sus instrucciones, tanto hombres como mujeres. Siempre estar los dos acompañados o las dos acompañadas, en caso de la última pregunta, y para que podamos lograr un embarazo. Pero hoy en día de que se puede embarazar, se puede embarazar. Padrísimo. Mi Sara, para buscarte en redes sociales, para que los pacientes te busquen, te hagan preguntas, que vayan a consulta contigo, ¿nos puedes dar tus datos? Sí, claro, miren, estoy justo en las redes sociales en Instagram como @doctora Sarita Ponce y ahí pueden encontrar toda mi información. Perfecto. Gracias, Charlie. No, pues a ti muchísimas gracias, ha estado padrísimo el día de hoy. La verdad es que es un tema que está súper de moda y como por lo que platicamos, ¿no? Cada vez más tenemos estos problemas. Entonces, gracias por darnos tanta información tan valiosa. Les agradecemos por todos sus mensajes, todas las preguntas que nos hicieron hoy y ya saben que siempre les traemos la mejor información. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.